hizo el chico raro para ganarse esa reputación? Hacer una cuenta atrás con sus pedos como si fueran un poto lanzamiento a la luna. De todas las cosas que pensaba encontrar en este hilo, inspiración no era una de ellas. Este niño en la escuela primaria que tenía que ser el primero en todo, y no me refiero a ser súper competitivo en los deportes o lo que sea. Me refiero a que tenía que ser el primero en la fila, el primero en la escuela, el primero en salir, etc. Estaba en la puerta de la escuela antes de que se abriera a los estudiantes, a las 6:30 de la mañana. Las clases empezaban a las 7, esperando que el reloj tocara a las 6:30 para poder entrar corriendo y sentarse el primero en su clase. Se sentaba cerca de la parte delantera de la clase para poder ser el primero en la fila. Siempre, sin duda, levantaba la mano en cuanto el profesor hacía una pregunta a la clase. La mayoría de las veces, ni siquiera sabía la respuesta, el profesor lo elegía y él empezaba a buscar frenéticamente la respuesta o se inventaba una mierda. En cuanto terminaba la clase, corría por toda la escuela para ser el primero en salir. Otra rareza, todos los días, durante el recreo, se quedaba justo al lado de la valla más cercana a la escuela. En cuanto el profesor hacía sonar el silbato, él estaba ahí inmediatamente. El profesor les decía a todos que entregaran sus deberes de la noche anterior en esa cesta. Él la cogía y la reservaba para ir a entregarla primero. El problema era que la cesta estaba en el lado opuesto de la clase. Recuerda, se sentaba adelante. La mayoría de las veces, recuerdo que alguna pobre almasilla o pupitre se interponía en su camino y era pisoteado. Siempre era el primero en terminar sus exámenes o pruebas. Nunca me fijé en sus notas, pero supuse que le iba bien porque nunca suspendía. Recuerdo que en un examen de matemáticas, en cuanto me levanté para entregarlo, él saltó delante de mí y entregó su examen primero. Ni siquiera sé si lo terminó. Más vale que ese chico sea un piloto de NASCAR ahora. Acabo de darme cuenta de que esto fue hace como 20 años y todavía lo recuerdo con mucho detalle. Así que de ahí salió el chico que comenta primero, en todos los vídeos de YouTube. Le gustaba mucho la fantasía de los juegos de guerra. Se emocionaba mucho cuando alguien jugaba con él. Teníamos más de 5.000 alumnos en la escuela, y mucha gente lo conocía y pretendía disparar contra él para reírse de sus payasadas. Todo tuvo que parar cuando alguien fingió dispararle con un bazooka, y él saltó hacia atrás por un tramo de escaleras por la explosión. Alguien que aún se desconoce corrió por la escuela sin nada más que una máscara del hombre araña. Corrió por el pasillo más largo que teníamos, 1/4 de milla de largo. Willy se revolvió en el viento, y ningún profesor o monitor pudo detener su majestuosa carrera. Llevaba el mismo vestido azul todos los días a la escuela. Se sentaba en el pasillo sola durante todas las fiestas de la clase. Sabía que era testigo de Jehová, pero no fue hasta que fui mayor que comprendí lo que eso significaba, y lo aislante que debió ser para ella como niña de 8 años, y más, la única en un pequeño pueblo agrícola, sin que nadie quisiera siquiera sentarse a su lado en el autobús. Todavía lo siento en mis entrañas cuando pienso en ella de vez en cuando, 5 décadas después. Ella nunca nos hizo nada a ninguno de nosotros. Lo siento, Ramón. Recogía gusanos de tierra cuando llovía, en la bolsa de su sudadera con capucha. Y luego las colocaba en el patio del colegio, deletreando su propio nombre. Lloró cuando vio que lo habían raspado del pavimento al día siguiente. Para entonces tenía unos 13 años. Como era de esperar, la gente, nosotros, empezó a llamarle niño gusano. Lo expulsaron alrededor de un año después, por arrojar un puñado de tierra a un profesor. Llevó una langosta viva a un baile de la escuela secundaria, y la soltó en la pista durante el baile. Ni siquiera se preguntó, ¿quién habría hecho esto? Fue Nate lo hizo. Cuando teníamos unos 15 años, Harrison, todos nos llamábamos por nuestros apellidos, decidió un día envolver su pene con cinta adhesiva durante una clase de biología. No recuerdo por qué, ni cómo consiguió quitárselo, pero me impresionó. También tenía el récord de clavar en el pupitre entre cada dedo de su mano extendida un compás, una punta muy afilada, lo más rápido posible, a pesar de que se golpeaba un dedo al menos una vez. Más tarde se convirtió en un distinguido cirujano. Yo era el presidente de un club de improvisación en mi instituto. El chico raro era un miembro. ¿Recuerdas ese episodio de The Office en el que Michael interrumpía cada escena de improvisación como un policía? Era así, excepto que este chico siempre tenía un tema de maldad / magia oscura. Los personajes en las escenas resultaban ser su hermano malvado de las tierras oscuras. Los accesorios imaginarios se convertían en espadas míticas formadas a partir de las sombras. Pero este chico era tan desesperadamente impopular, que nadie tuvo el valor de echarlo del club. Ladraba como un perro cuando se le hablaba. Probablemente tenía algunos problemas mentales, pero la mayoría de la gente simplemente lo evitaba.
Iba por ahí preguntando a la gente si conocieras a un extraterrestre que se pareciera a X, Y, Z, y lo amaras de verdad, ¿tendrías sexo con el extraterrestre? La descripción del alienígena cambiaba mucho de una pregunta a otra, y si le respondías seguía haciendo las preguntas con diferentes tipos de alienígenas. El punto clave era que siempre compartías una conexión emocional con el alienígena. El pobre chico estaba tratando de resolver su propio fetiche alienígena, creo. Una chica de mi año en la escuela nos dijo que tenía un fantasma en su habitación, y que le decía que si no se cepillaba los dientes quemaría su casa, y solía arañar a la gente en la cara como un gato. Una vez le sostuve la puerta abierta, y ella me rechazó y me llamó maldita perra. Se ponía gafas de sol y miraba los pechos de las chicas. Era evidente. Se cortó en clase, esperó a que la sangre se congelara un poco y se la comió. Solo escribir eso me hizo dar arcadas. Años después fue arrestado por apuñalar a alguien. El chico raro de mi año. Comenzó básicamente como un meme. Era raro, socialmente aislado, hablaba consigo mismo un poco, nerd, terrible en los deportes. Carne de cañón para el grupo popular. Sin embargo, éramos, y seguimos siendo, amigos. En el primer año de instituto se empieza a bromear con que debería ser el rey del baile. Nadie se lo toma demasiado en serio, pero se considera gracioso. El profesor de francés se da cuenta y lo apoya. 4 años más tarde se ha hecho un meme tan fuerte que todo el mundo lo quiere y es elegido rey del baile. Él pensaba que era un robot. A menudo lo encontrabas en los pasillos solo hablando con la electrónica sobre la destrucción de la raza humana o teniendo una conversación con una taquilla. Cuando estaba en la secundaria había una chica muy torpe, no la etiquetaron como rara en principio pero era tan torpe socialmente que eso la separaba de todos. En algún momento empezó a apartarse aún más de todos los que la rodeaban y nadie se dio cuenta. Entonces todo llegó a un punto crítico cuando se presentó en la escuela despotricando sobre cómo había hecho un sacrificio al reino oscuro y todos íbamos a sufrir. Los profesores la llevaron al despacho del director y su madre vino a buscarla. No volvió a la escuela durante casi 2 meses. Cuando finalmente regresó, se había vuelto completamente rara. Empezó a lamer a la gente en el pasillo, y a hablar de que era lo suficientemente inteligente como para salirse con la suya y asesinar al profesor. Delante del profesor, la gente la descartó después de eso, al menos durante unos años. El año en que empezamos a cursar el 10º grado, llegó a la escuela con un bebé. Todo el mundo se sorprendió, nunca dijo quién era el padre pero sí que era alguien de nuestro curso. Nunca supimos quién porque nunca lo dijo, y nadie confesó que se acostara con la chica más rara del pueblo. 16 años después una amiga que aún vive en el pueblo me dijo que el misterio se había resuelto. El padre de su bebé era el antiguo chico raro de la escuela primaria que había sido bendecido con una pubertad piadosa que todos deseamos pero nunca conseguimos, y que conservaba todas las mejores cualidades de un ser humano increíble. Se había apiadado de ella, se había hecho su amigo discretamente a lo largo del año y acabaron enrollándose una vez. Usa protección, amigos. Intentó hacer lo correcto con ella pero 16 años después se quedó con la custodia del niño porque sus padres eran demasiado mayores y ella seguía siendo increíblemente rara / inestable. Se prendió fuego el brazo en un viaje escolar a Francia. Se roció el brazo con desodorante durante 1 minuto entero antes de conseguir que alguien lo encendiera. No se apagó hasta que utilizó el grifo del baño para rociarlo con agua. Acabó con ampollas y cicatrices permanentes. Así que el viaje escolar termina, y volvemos a la escuela la semana siguiente. De repente, nos llevan a mí y a otros 4 niños a un aula, para ser interrogados por la policía y el director. Básicamente le dijo a su madre que se lo habíamos hecho nosotros. Obviamente esto no se mantuvo, ya que todos teníamos la misma historia. Si tuviera Facebook lo buscaría, para ver cómo es su vida hoy en día. Permítanme presentarles a El Skitler. El Skitler medía aproximadamente 1,5 metros, tenía barba en 6º grado y un lunar en todo el brazo derecho que también tenía su propia barba. Esto es probablemente suficiente para convertirte en un paria social en la escuela secundaria, pero además de eso, hacía cosas como correr como Naruto, arrastrarse a 4 patas, y ponerse de espaldas y gritar fotosíntesis. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué le llamaban el Skitler? Pues bien, hacía todo esto mientras llevaba una enorme mochila de camping que estaba llena de bolsas de Skittles y Skittles individuales. Vendía Skittles a los niños y se forraba haciéndolo. El Skitler ganaba fácilmente unos $50 al día vendiendo Skittles en su mochila, que era casi tan grande como él. El tipo es probablemente el CEO de alguna empresa en este momento. Edith, ahora me vuelven los recuerdos. También lamía la suela de su zapato por $1. Se peleaba con los supervisores del patio. Simularía dar a luz a balones de baloncesto. Se tiraba pedos a mansalva en clase. Hacía pole dance de vez en cuando en las señales de pare. Se acercaba a ti y olfateaba muy fuerte. La lista continúa para el Skitler.
Éramos estudiantes de primer año en una escuela secundaria urbana. Hizo afirmaciones cada vez más descabelladas como que tenía un montón de armas automáticas ilegales, que fabricaba dardos envenenados y pistolas de aire comprimido, que su sensei podía dejar atrás una flecha disparada con un arco y que estaba aprendiendo a hacerlo, que tenía un kit de nitro en su Transan que utilizaba para dejar atrás a la policía. Se trasladó a otra escuela. La siguiente vez que supe de él, 2 años después, se había estrellado contra una pared de ladrillos, y había muerto mientras huía de la policía. El informe dice que perdió el control cuando conectó su kit de nitro. Tenía fama de cagarse en los pantalones por lo menos una vez al día y era súper indiferente al respecto. Recuerdo que un día estaba detrás de él en el pasillo cuando vi un enorme furullo salir de sus cortas piernas. Él miró hacia atrás y siguió pavoneándose. Estaba en un alto nivel de no darle importancia a una mierda. Normalmente no llegas a ese punto hasta que eres viejo. Era conocido por hacer un montón de cosas raras, pero la única que vi personalmente fue cuando se comió un chicle que estaba pegado a la suela del zapato de un niño. Esto fue en la escuela secundaria. Realmente no teníamos un chico raro. Ja, Miauda era yo. ¿Cómo se ganó el chico raro de tu escuela su reputación? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.